Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, entonces, siguiendo la temática de la clase de hoy, ahora vamos a meternos con más detalles acerca de la estructura de la noticia. Entonces ya tenemos clara esta parte principal, ¿no? Y la idea es que todo va en función de la eficacia. Se presenta la información de tal manera que vaya de lo más relevante a los detalles y ahorita vamos a ver más detalles de cómo está organizada para poder ser eficiente. Entonces, el subtítulo del apunte es partes de la noticia, ¿sí? No van a ustedes, ahorita quiero que nada más vean el video, no tienen que apuntarlo y después ustedes van a buscar un ejemplo de una noticia que cumpla con todas estas características y que tenga un buen tamaño que quepa en sus cuadernos y van a señalar todas las partes. ¿Ok? Entonces ahorita solamente vean el video, presten atención y después su tarea es encontrar una noticia que tenga todas estas partes. Entonces, primero vamos a analizar, sin prestar todavía mucha atención a la información que nos está presentando esta noticia, la tipografía. ¿Qué quiere decir la tipografía? Es el tipo de letra y el tamaño de la letra también. Entonces, analizándolo, podemos ver que hay 5 tipos distintos de tamaños de letra. Los más grandes están conformados por estas 3 partes y si ven cada una se distingue justo gracias al tamaño de la letra. Entonces aquí tenemos información y aquí tenemos información. Tipográficamente es lo que más resalta, lo primero que vemos. Entonces, siguiendo la lógica de cuál es el objetivo de la noticia, informar de manera rápida y eficiente, a partir de estas 3 partes, la idea es que nosotros, solo leyendo esto, ya tengamos lo básico y lo más importante de la noticia. Vamos a ver. Adeuda alcaldía reubicación de centro de transferencia de basura. Viola la Miguel Hidalgo por 9 años área natural protegida. Prevé el gobierno de Víctor H. Romo obtener cambio de uso de suelo. Entonces son 3 informaciones que tienen que ver con el mismo tema y que nos están indicando qué es lo básico y lo que tenemos que entender. Vamos a ver cómo se llaman estas partes. Esta primera oración que aparece arriba del título se llama balazo o también se le conoce como antetitular. ¿Por qué? Balazo quiere decir rápido, ¿no? Entonces pensemos que el balazo o antetitular, como lo indica su nombre, va antes del título y lo que quiere hacer es de manera rápida, en una frase u oración breve, llamar la atención y complementar la información del titular, ¿sí? Entonces tiene 2 funciones, llama la atención y complementa la información. Normalmente se va a elegir un dato que cause, depende de la noticia, pero se puede elegir un dato que cause cierto tipo de impacto, que llame la atención y que haga que los lectores se interesen por leer esa noticia. Después, lo más grande que destaca es el título de la noticia, pero en periodismo no le vamos a llamar título como tal, tiene su nombre especial, bueno, 2 nombres. Las opciones son encabezado o titular. Entonces podemos hablar de encabezados de noticias o titulares. Y bueno, básicamente es el título de la noticia, pero si vemos es muy diferente al título de un libro. Los títulos normalmente no tienen verbos y en cambio en el título de una noticia, el titular siempre va a tener verbos, porque ya es parte de la información, de la acción, de aquello de lo que nos están informando. Entonces, enfatiza la idea central, es directo y relevante. En el periodismo, el título de la noticia nunca va a ser un título creativo, algo que genere enigma, ¿no? Basura en la Miguel Hidalgo, por ejemplo, no sé, trata de ser más preciso y si es periodismo serio, sí incluir un verbo. ¿Qué es lo que pasará, por ejemplo, como título de una noticia? No se emplearía porque uno no quiere ser ambiguo, esa característica ya la habíamos visto, sino claro, ¿sí? Ahora vamos a ver, ya analizamos estas 2 partes y ahora el otro que también está en letra grande, pero más chiquita y que todavía no forma parte de la noticia como tal, de este texto, se llama sumario. El sumario básicamente resume y condensa el tema o añade información relevante. Muchas veces se utiliza para resumir de forma muy breve, miren cuántas palabras son, para resumir todo esto, es decir, se selecciona la pieza de información más relevante
Y la idea es que entre estos tres se complementen para formar una idea general de todo lo que viene explicado con más detalle ya en el cuerpo de la noticia. Entonces ya tenemos esas partes: balazo, encabezado y sumario. Ok, ahora vamos a ver, antes de meternos al texto, estas otras dos. No todas las noticias van a tener imágenes, pero muchas sí. Tal cual se llama imágenes, y es un complemento visual que permite entender de mejor forma el contenido de la noticia. Ahora, las imágenes pueden ser fotografías, como en este caso, es decir, sí, capturas del mundo real, o también pueden ser gráficos, que se presente, por ejemplo, si la noticia habla del aumento de los índices de obesidad en México, en vez de ponernos una foto, nos pueden poner un gráfico que muestre cómo ha aumentado en esos años el índice de obesidad, por ejemplo. Ahora, abajo de estas imágenes va a venir un pie de imagen que sirve para explicar el contenido. Entonces aquí nosotros vemos unos camiones y un árbol al lado, que por sí mismas las imágenes no nos dicen mucho, pero cuando leemos ya sabemos por qué son relevantes. Esta primera dice: el lugar se usa para almacenar camiones colectores de basura de la alcaldía y también tiene oficinas administrativas. Entonces ya entendemos, ¿no? Los camiones son parte del problema, o sea, están violando esta área natural protegida, haciendo uso ilegal del espacio. Las instalaciones se ubican en un área verde de la colonia Bosques de las Lomas, también zona habitacional, ¿no? Y entonces área verde, y pues entonces nos muestran aquí que hay árboles y el tipo de calle que es. Bueno, aquí podemos ver Víctor Subieta, me parece, que debe ser el nombre del fotógrafo. Y por acá, Alejandro León, debajo del sumario, es el nombre del reportero que escribió esta noticia, quien redactó la noticia. Bueno, y estas partes de la noticia, esto ya es el cuerpo como tal. A todo se le conoce como cuerpo de la noticia, y están las partes que habíamos visto previamente. La entrada, que siempre es el primer párrafo que responde al qué, cuándo, quién y dónde normalmente, a lo que sea relevante sobre esas preguntas. Después el cuerpo, ¿no? La explicación de este qué, quién, cuándo y dónde. Cuerpo de la noticia. Después los detalles complementarios y el último párrafo al que siempre se le llama remate. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante de esta información? Por un lado, entender cómo estas partes, ¿no? El balazo, el encabezado, el sumario y la manera en la que se ordena todo, se relacionan directamente con las características que habíamos visto de Verboca, ¿sí? Veracidad, exactitud, sobre todo claridad, ¿no? Y exactitud y objetividad y brevedad. Es decir, que sea claro y que se ordene de una manera lógica que permita entender los acontecimientos y que no deje espacio a la interpretación o a las ambigüedades o a las dudas. Entonces, tipográficamente también se ordena la noticia de esta manera. Ahora, una nota aclaratoria. No todas las noticias tienen todos estos elementos. Yo aquí elegí un ejemplo muy completo. Normalmente las de la primera plana, por ejemplo, sí van a tener todos estos elementos, pero también adentro del periódico los pueden encontrar. Sí, entonces yo aquí tengo un ejemplo que contiene todos los elementos. Pero si vemos ejemplos que ya había utilizado para el apunte anterior, este, por ejemplo, no tiene una imagen, tampoco tiene un encabezado, no tiene un sumario, es solamente no tiene un balazo ni un sumario, es nada más el titular de la noticia y el cuerpo de la noticia. En este caso, lo que nos faltaría también es el balazo y el sumario. Sí tiene imagen y pie de imagen, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, habiendo visto este ejemplo, buscar en sus periódicos una noticia que tenga todos estos elementos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y recortarla porque la van a usar para hacer ustedes su propio apunte en el cuaderno. Sigan las instrucciones del Classroom de cómo hacerlo. Bueno, eso es todo por este video. Adiós.